Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, la migración es un fenómeno que está íntimamente ligado a la naturaleza del ser humano. Si pensamos en los orígenes de la humanidad, tendríamos que caer en cuenta que nuestro origen es africano. Y a partir de haber salido de África, los seres humanos hemos poblado todo el mundo a lo largo de los siglos, y a lo largo de los siglos también hemos creado culturas verdaderamente extraordinarias, siendo México uno de los sitios en los que han surgido una de las 6 culturas originarias más importantes de la humanidad. Así es que en este programa necesariamente vamos a hablar de ese fenómeno, del fenómeno de la migración y del proceso por el que pasa una persona migrante que tiene que salir de su tierra a hacer la aventura de la vida en un lugar distinto, diferente, en donde su entorno cambia totalmente. Y para conversar sobre este tema con franqueza, en esta ocasión me acompaña una persona verdaderamente extraordinaria, una mexicana que nos debe hacer sentirnos orgullosos, no solamente de quiénes somos y de nuestra propia identidad, sino de proyectar nuestro potencial en donde quiera que vayamos. Me refiero en este caso a Ángela Barajas Salcido. Ángela es originaria de Tangamandapio, en el estado de Michoacán, y de ahí de Michoacán migró por razones familiares a los Estados Unidos, al estado de Alabama, y desde que llegó rompiendo plaza. Realmente, con su carácter y su temperamento, se abrió camino en un entorno difícil. Ángela obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad de Alabama en Tuscaloosa, en donde egresó con la máxima distinción que puede recibir un estudiante. Me refiero a la distinción summa cum laude. Además de esto, actualmente Ángela estudia la licenciatura en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad St. Mary's en San Antonio, en donde destaca por tener las mejores calificaciones de entre los estudiantes. Ella ha sido recipiendaria de la beca que otorga la directora de esa escuela a los estudiantes más distinguidos. También ha recibido el premio Ana López, que otorga la Asociación de Exalumnos Hispanos de la propia Escuela de Derecho, y también es recipiendaria de la beca Mary Ann y John Franco, que otorga la Fundación Auxiliar de la Barra de Abogados de San Antonio. Ángela, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y debo decirte que tu presencia distingue este programa.
Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias por estar aquí conmigo esta tarde por esta conversación. Ángela, la primera pregunta que uno se haría, tú eres un poco como la mariposa monarca que regresa hacia la América del Norte. Sales de los bosques de Michoacán para llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo ocurrió este proceso? Sí, claro. Bueno, mi historia comienza con mi papá. Él agarró su residencia, bueno, en los Estados Unidos, a través del perdón que otorgó el presidente Ronald Reagan. Y esa era un perdón que le concedió la residencia a muchos de los trabajadores que estaban en los campos ya viviendo aquí en los Estados Unidos, pero que entraron sin papeles. Y mi abuelita, la mamá de mi papá, sometió los papeles para que todos ellos pudieran recibir su residencia y eso permitió que mi papá pudiera trabajar en los Estados Unidos y regresar a México, a su pueblito de Santiago Tangamandapio y ahí es donde conoció a mi mamá. Los dos son de ese mismo pueblo y es donde regresamos a visitar cuando tenemos la oportunidad, porque ahí todavía permanece mucha de mi familia. Entonces, regresó en una de sus vacaciones a nuestro pueblo, conoció a mi mamá, se enamoraron, duraron como 6 años de novios hasta que se casaron y cuando por fin se casaron, tuvieron a mi hermano y a mí. Él es un año mayor que yo y tengo una hermanita más chiquita, ella es 5 años menor que yo. Entonces, durante ese tiempo, mi papá había metido los papeles para que la petición para que nosotros fuéramos a los Estados Unidos con él. Y es un proceso muy largo, tarda muchos años y en ese mismo proceso se dio cuenta que sería un poco más rápido si él se hiciera ciudadano de los Estados Unidos. Entonces es lo que hizo, él empezó ese proceso y se hizo ciudadano en el 2002 y ya en el 2004 fue cuando nos concedieron una entrevista con el consulado y en ese entonces mi mamá estaba embarazada con mi hermanita, la más chiquita, y nos concedieron las tarjetas de residencia, los green cards y en el mayo del 2004 mi mamá empezó ese viaje a los Estados Unidos. Se subió en un autobús con dos niños, uno de 4 y uno de 5 y 8 meses de embarazo. Entonces ella duró esos 2 días y medio más o menos, porque en la parte de Michoacán donde estamos es sur México, entonces es como un día de viaje hasta llegar a la frontera y ya de allí es otro día más o menos para llegar a la parte de Alabama de donde nosotros somos y donde yo crecí, que es el norte de Alabama, un pueblito también chiquito que se llama Boaz. Entonces, según veo, la historia de heroísmo no comienza contigo, sino la heredas de tus propios padres, porque a mí me parece que se requiere mucho valor para agarrar a dos niños chiquitos, estar embarazada de 8 meses, subirse a un autobús y comenzar una aventura a un universo totalmente desconocido, en un entorno totalmente desconocido, en un entorno que no es el tuyo y sin el apoyo de tu familia. Esto me parece que debe haber sido un tramo difícil en la vida de tus padres. Sí, claro, mi mamá todavía le encomiendo mucho la fuerza que tuvo durante esos tiempos. Es una gran inspiración para mí, es un gran orgullo y placer de haber sido su hija, porque sí, fue algo muy difícil para ella. La única familia que teníamos en los Estados Unidos en ese tiempo, más que nada en el estado de Alabama, era para mí un tío, un hermano de mi papá. Pero ella no tenía nada de familia bueno, en Alabama. Entonces ella es una de 9 hijos, tiene 9 hermanos, bueno, 8 hermanos, es la novena y ella es la segunda mayor. Entonces ella
creció con todos sus hermanos, ella allí tenía a la vuelta de la esquina a mis abuelitos, entonces de la noche a la mañana que se subiera a ese autobús y nos tuvieran a 2 niños chiquitos y ir a un nuevo país al extranjero con un nuevo lenguaje, un nuevo terreno, todo es muy distinto el estado de Alabama, bueno, es muy distinto a los Estados Unidos en todo, pero más que nada el estado de Alabama sí es muy, am, la palabra que se usa en inglés es rural, que es muy, como muy, no es ciudad, es muy, am, ¿cómo se dice? Hay mucha Sí, tierra, entonces es francamente mucho, es un poco rústico, rural, en el sentido de que sí, no es el entorno urbano al que está acostumbrado alguien que vive especialmente en un pueblo. Pero veo que tu mamá hizo una gran labor con ustedes y especialmente a mí me gustaría subrayar que cuando yo hablo contigo, te siento totalmente mexicana, tu español es muy fluido, es un vocabulario muy completo. ¿Cómo hicieron para conservar la cultura viviendo en un entorno extraño? Y en un entorno extraño que además debo decirte que Alabama tiene fama de ser un estado que no es muy tolerante hacia aquello que ellos consideran diferente. sí, sí. Bueno, es otra cosa que le tengo que agradecer, perdón, que le tengo que agradecer mil veces a mi mamá. Ella, gracias a su empeño y a su esfuerzo y a su neciedad también, es porque yo hablo tan bien el español y porque yo y mis hermanos estamos tan enamorados de nuestra cultura. Ella fue la que peleó más que nada para que no tan solo nosotros aprendiéramos el inglés, pero para que también nosotros no se nos olvidara del español. Entonces, cuando ella primero se mudó a los Estados Unidos y empezó a trabajar, escuchó muchas historias que ella dice historias de miedo, le dieron mucho temor, de papás que no se podían comunicar con sus hijos menores o más o los que estaban haciendo en los Estados Unidos o los que se mudaron allí cuando también tenían una edad chica porque ellos agarraron el inglés y soltaron el español. Entonces les tocaba traducir al otro padre que hablaba inglés o a los hermanos mayores que ellos sabían un poco más de los dos lenguajes. Y ella dijo que absolutamente no, eso no iba a pasar en su casa, que ellas tenía que comunicarse con sus hijos y nosotros teníamos que comunicarnos con ella. Entonces, cuando nosotros llegábamos a la escuela, ella decía, aquí no se habla inglés, aquí se habla español hasta que se nos concretó en nosotros la diferencia entre los dos lenguajes y que nosotros pudiéramos crecer en el vocabulario de los dos. Porque al principio, cuando empezamos a hablar el inglés, era algo nuevo, era algo divertido, era algo totalmente distinto. Mi papá habla inglés, entonces con él hablábamos en inglés y tratábamos de hablar con mi mamá, pero ella no entendía. Entonces era cuando primero empezamos a hacer esa distinción de qué lenguaje iba con qué papá. Y como éramos chiquitos y aprendíamos nuevas cosas, se nos hacía algo divertido de decir, ay, era la nueva palabra que aprendí. Pero yo me acuerdo cuando estaba chiquita, la frase que más escuchaba de mi mamá era en español, en español. Y era de esa misma necesidad de decir, ustedes tienen que aprender el español, tienen que saber de dónde son y no voy a permitir que ustedes se olviden de ese lenguaje, esa cultura. Y en eso mismo mi mamá también peleó mucho, mucho para que nosotros no tan solo aprendiéramos el lenguaje, pero también conociéramos a nuestra cultura. Ella, cuando hablaba de México, hablaba con un amor que nosotros también nos aferramos mucho a eso, a ese cariño a México, a ese cariño a nuestro pueblo, a nuestra familia. Ella hablaba muy seguido con mis abuelos o con mis tíos y nos platicaba de cosas muy bonitas y de nuestra cultura. Entonces, es algo que yo desde chica, desde niña,
decía, qué bonito que nosotros somos diferentes, qué bonito que nosotros tenemos un lenguaje, qué bonito que nuestra comida es distinta. Y ella iba a las tiendas y no se iba hasta que encontraba los ingredientes que necesitaba para hacer la comida que ella quería hacer. Ella nos hacía nuestras tortillas hechas a mano, ella nos hacía los frijoles, los arroz, todo, enchiladas, frijoladas, todo. Entonces, desde chiquita no nos dejó que perdiéramos ese amor a nuestra cultura, al lenguaje, a la comida, hasta nuestros días festivos, como celebrábamos la Navidad, como celebrábamos diferentes cosas. No me acuerdo cuándo fue el primer año que empezamos a celebrar el Día de Acción de Gracias, pero no fue luego, luego, porque mi mamá no sabía ni siquiera qué era eso. Entonces, hasta que nosotros empezamos a llegar de la escuela y decir, ah, mira, esto es lo que se celebra en Thanksgiving, es lo que hacen esto, hacen el otro, es cuando empezamos más o menos a adaptarnos de los días festivos estadounidenses, pero nosotros celebrábamos el Día de la Candelaria, todos esos, las fiestas hispanas que también están un poco religiosas, todo eso es algo que nunca nos dejó perder. Entonces, cuando empezó a haber ese conflicto en la escuela con cuál es mi cultura y cuál es la cultura de los demás, de los estadounidenses, de los americanos que mis compañeros estaban, nunca me dio esa misma pena que a muchos sí les da de decir, ay, pues no puedo decir esto porque no soy igual a ellos, porque cuando tenía esos miedos o esas preocupaciones, mi mamá es lo que me decía, pero tú no eres como ellos, nosotros no somos como ellos. No lo decía de manera negativa para tratar de distinguirnos a ellos, sino de manera de decir, tú tienes que querer quién eres porque es quien eres y eso no lo puedes cambiar. Afirmar tu identidad. Claro, claro. Entonces ella siempre nos decía, eres mexicana, entonces sé feliz que eres mexicana, aprendes el español, aprendes a hacer tortillas, aprendes a hacer chile de molcajete, o sea, es todo fluido y es como empezamos a tener ese cariño y cuando primero regresamos a México porque pudimos ir a visitar, mi hermano y yo nos enamoramos luego, luego, porque ese mismo cariño que mi mamá siempre nos platicaba y tenía, lo pudimos experienciar por primera vez ya un poco más grandes, porque no nos acordábamos mucho de México cuando primero nos mudamos a los Estados Unidos. Entonces, de regresar ya un poco mayores, conocer a todos los tíos, a los primos, a la comida realmente como debe de saber, porque los ingredientes aquí en los Estados Unidos no son igual, hasta los jitomates saben diferentes, a mí es un sabor totalmente diferente. Entonces, poder probar la comida como realmente se tiene que hacer, las tortillas de nixtamales, fue algo muy bonito. Entonces, para mí es algo que yo siempre he cargado en el pecho con mucho orgullo. Y cuando yo iba a la escuela llevaba mis tamales en bolsa y que los calentaba así en el microondas o con mi elote y mayonesa que me hacían caras, yo decía, es ustedes pérdida porque es delicioso y allí yo no les puedo ayudar. Si quieren probarlo, lo prueban y si no, es su pérdida porque es algo delicioso o a mí me encantaba. Entonces fue algo que yo nunca perdí y nunca mi mamá me dejó perder. Y gracias a ellas por la cual también yo he llegado a donde he llegado, porque hubo un cambio cuando ya estuve un poco mayor en bachilleres y ya en colegio, donde en vez de verse como cosa negativa, el lenguaje se empezó a hacer positiva, porque ya empezó a crecer la población hispana, la gente que estaba viviendo en esa parte de los estados de Alabama, empezó a crecer la comunidad. Entonces, ya más restaurantes, ya más tiendas, ya más trabajos buscaban a gente que hablaba el inglés y el español. Entonces, fue algo muy interesante de ver cuando yo creciendo ese cambio ay, qué asco este elote con mayonesa, ay, esquites es algo muy sabroso y bueno, porque también como fue creciendo el internet y como fue creciendo las redes sociales, la gente como que se empezó a dar cuenta de diferentes culturas
y sí hubo un poco de cambio que en Alabama también de poder aceptar un poco más diferentes culturas y para los últimos años de bachilleres como que ya no miraban a la comida hispana igual, ya la veían un poco con más interés o mínimo hacían el intento de probarlo. Y yo me acuerdo, y así como le acabo de decir, que cuando estaba chiquita sí se burlaban y sí decían que qué es eso o qué asco o por qué traes eso, o huele feo. Entonces sí pudo ver un poco de cambio, pero yo pienso que también que tenía mucho que ver que la comunidad hispana sí creció bastante en el estado de Alabama de cuando yo primero llegué ahí a ahora. Pero también yo pienso que es importante darse cuenta que esos son nomás en ciertas partes, porque fue algo totalmente diferente cuando yo me mudé a la Universidad de Alabama en Tuscaloosa, porque allí la comunidad hispana era mucho más pequeña. Entonces como que regresé a ese mismo nivel de Intolerancia. discriminación, sí, de intolerancia y Pero, discriminación. ¿verdaderamente discriminación? Yo, por cierta parte, ah, se puede decir que sí, porque, bueno, cuando yo estaba chiquita en la escuela, en elementary school, se dice, estaba en el tercer grado, am, una de mis maestras me dijo que no hablara el inglés, perdón, que no hablara el español. Estaba con un grupo de alumnas y ella se nos acercó y nos dijo que no podíamos hablar el español en la escuela ni en su clase porque ella no nos podía, ah, no podía entender lo que decíamos y no podía vigilar nuestras acciones. Pero para mí fue algo muy raro que esa era su razón, porque yo siempre he sido una buena alumna, siempre he sacado buenas calificaciones y nunca había hecho nada, ni yo ni las otras muchachas o niños con los que estaba hablando español, nunca habíamos hecho nada para que la maestra piense que lo que estuviéramos hablando estaba mal. Entonces no nos metíamos en problemas, no decíamos nada, no éramos agresivos, nada de los problemas que un niño de tercer año podría haber causado para que la maestra necesitara vigilar cada palabra que dijera. Ah, no sé si me explico bien, pero sí Perfectamente fue te algo. explicas. Ah, para mí fue una ofensa y yo decía, pero ¿por qué? Si yo no estoy diciendo nada malo, estoy diciendo exactamente lo mismo que mi compañero lo está diciendo, pero en español y ellos lo están diciendo en inglés y la maestra no los está vigilando, la maestra no está preguntando qué es lo que están diciendo. Entonces sí fue algo que desde chiquita yo veía y yo veía no tanto en mí, pero cuando íbamos a la tienda con mi mamá, nos veían bien tranquilos, normal, pero empezábamos a hablar en español y todos volteaban a vernos o nos hacían caras o se alejaban de nosotros incluso. ah, o la manera tan solo en que los cajeros trataban a mi mamá cuando ella empezaba a hablar el inglés quebrado, que ella estaba haciendo el intento, ella estaba aprendiendo pero se hacían los que no entendían. Y yo tan solo de niña chiquita, yo le entendía perfectamente. Y eso que inglés no era mi lenguaje, o sea, no me era mi primer lenguaje. Entonces sí fueron muchas cosas así. Y yo soy un poco pálida, sí, sí, no estoy tan prieta. Y en mi vida, cuando yo estaba en Alabama, muchos de los americanos pensaban que yo era americana. Entonces ellos me hablaban tranquilos en inglés, todo bien, pero se enteraban que yo era hispana o mexicana o empezaba a hablar inglés enfrente de ellos y su actitud contra mí cambiaba bastante, radicalmente, de hablarme bien y tratar de ser amigo o amistad, a no voy a hablar con ella porque habla inglés. O de repente tratar de decir que yo no sé, oh, perdón, porque yo hablaba español. O de repente tratar de decir que mi inglés no era lo suficientemente bueno para poder tener conversación con ellos. Y eso fue algo que pasó a través de toda mi vida. Pasó cuando yo estaba trabajando, incluso una vez
yo trabajaba en CVS como cajera y estaba con un cliente que hablaba español y una señora se nos puso enfrente y me dijo que yo no debería de estar hablando en español con la cliente y que ella ofendida de que yo estaba hablando español, pero en esa misma tienda me contrataron porque yo hablaba español y necesitaban traductor porque la mayoría de sus clientes eran hispanos. Entonces, sí, como que ah, por cierta parte hubo un poco de aceptancia y un poco de que se abrieron las puertas para los hispanos, pero al mismo tiempo había mucha gente que aún mantenía esa ignorancia, mantenía esa discriminación, mantenía como esa idea muy triste y muy fea de los hispanos en la misma comunidad. Y sí fue algo que lamentablemente aún existe y sí fue muy curioso porque también de las ciudades donde yo soy, son tres que están pegadas y están unidas por un highway y están chiquitas y entonces están casi una ciudad grande, pero son tres distintas. Y mucha gente sabe que la que está a un extremo es Gunnersville, Albertville y Boas. Mucha gente sabe que a Gunnersville no se va anoche si eres hispano, porque ahí es donde hay más racista o más discriminación. Y una vez me tocó trabajar en una de las tiendas en Gunnersville y desde ese día no regresé porque yo estaba hablando en español con uno de los clientes y la reacción que tuve de los otros clientes fue muy agresiva contra mí y fue algo que yo ni siquiera sabía cómo reaccionar por la manera en la que ellos se ofendieron y su actitud contra mí para tratar de hacerme sentir mal de mi cultura y de mi lenguaje. Entonces sí es algo que eso fue hace 3, 4 años, es algo que todavía se mantiene lamentablemente y lamentablemente es algo que que los hispanos en esa comunidad aún están tocando, aún les toca tratar de pelear y de demostrar que son más de lo que los están tratando de hacer. Y yo lo que veo es que tú te desarrollaste los primeros años de tu vida, incluso yo diría tus primeros años de universidad en un entorno muy familiar, en un entorno de lazos muy fuertes. Así es que debe haber sido difícil para ti haberte tenido que ir a Tuscaloosa para continuar tus estudios universitarios. Sí, fue una experiencia única. Yo digo que fueron muy increíbles años porque la educación que yo recibí me encantó. Los maestros que estaban en esa universidad son de unos de los mejores. Las clases que tuve fueron un encanto, pero la comunidad que encontré en la ciudad de Tuscaloosa fue la más positiva ni la más aceptada de mi persona. Entonces, la Universidad de Alabama es una de las universidades más grandes del estado y es un poco difícil poder llegar siendo un inmigrante o no teniendo dinero o no agarrando ciertas becas. Entonces yo soy muy agradecida de que recibí una beca que me pagó toda la escuela estando en la Universidad de Alabama. Pero yo me acuerdo estando allí tan solo la primera semana, le llamé a mi mamá y le dije, es que se me hace que yo no pertenezco aquí, porque si era un ambiente donde yo era una de 10 capaz hispanas, donde yo era una de 10 hispanas y de esas 10 nomás dos hablan español, o la única que su familia capaz no venía de dinero, o capaz que no era una de las de pocas de que sus papás ni siquiera terminaron su high school o agarraron ese diploma. Entonces sí fue algo donde me di cuenta
casi luego que la comunidad en esa escuela era muy clasista y era algo que se daban cuenta luego de tan solo de la ropa que uno usaba, los zapatos, las computadoras, tan solo los libros que uno compraba o los cuadernos que uno usaba en escribir, se daba cuenta de que todos usaban de los mismos o compraban de la marca cara y luego se daban cuenta de que no era ese mismo esa misma clase, no sé si me estoy explicando bien. Y cuando yo vivía allí también, yo vivía en una casa con que eran 5 habitaciones total y eran 4 otras muchachas, chicas que vivían allí. Yo era la única hispana que vivía en esa casa y tan solo en esa casa, cuando yo cocinaba, abrían todas las puertas y las ventanas porque no les gustaba el olor de mi comida. Cuando hablaba en español, cerraban las puertas para no hablar conmigo o así, cosas muy sencillas de que yo tenía, am, mis banderas o mi ropa y se alejaban, no sé, y una de las historias que tengo, en los Estados Unidos y en Alabama también les gusta celebrar mucho el 5 de mayo, ah, y ellas se pusieron a celebrar y hicieron una fiesta y no me invitaron. A mí, siendo la única mexicana que conocían, tuvieron una fiesta con sombreros y tequila y toda la cosa, y no me invitaron a mí. Entonces, cositas así que uno dice, no cuadra. Y sí, como que muchos de los que viven en ese estado o muchos de los ignorantes piensan que un hispano se ve de cierta forma, de tercermundista, de que no es inteligente, de que no habla inglés, de que tiene que quedar en un cuadro y yo nunca quedé en ese cuadro. Entonces, por eso mismo, yo pienso que les caía aún mal, que les caía gordos, y les caía que no les caía a muchos de mis compañeros. Fue un poco difícil para mí, mantener amistades también en high school y luego más en el colegio, porque según ellos yo no tenía que ser tan inteligente o yo no tenía que echarle tanto esfuerzo o yo no tenía que saber el inglés tan exacto como lo sabía, tenía que tener un acento más que nada. Es lo que siempre he escuchado toda mi vida de que, wow, qué bien hablas en inglés. Y digo, bueno, pues lo aprendí desde los 4 años. Es algo que yo considero mi segundo lenguaje, pero prácticamente el inglés y el español, los dos son mi lenguaje natal, porque de la edad tan chica yo los pude practicar y aprendí los dos al mismo tiempo, básicamente. Pero me parece que todas esas experiencias te fortalecen y van acerando tu carácter y lo van formando para los nuevos retos. ¿Qué es lo que tú pensaste como para decidir entrar a la escuela de leyes? Y bueno, a la escuela de leyes en un sitio tan lejano de Alabama como es San Antonio, Texas. Cuéntame. Sí, yo también, aunque no sé en qué momento se me ocurrió empezar esta carrera, pero yo me acuerdo, disculpe, am, yo estuve en mi último año de bachilleres cuando fue durante el tiempo de la elección del 2016, cuando era Trump contra Hillary Clinton. Y en ese tiempo, como que me empecé a dar cuenta más que nada de la política de los Estados Unidos y de cómo afecta no tan solo a mí y a mi familia, pero también a la comunidad hispana que existe y vive y pelea y trabaja en los Estados Unidos. Entonces, por la escuela donde yo estaba, era una escuela muy chiquita y la mayoría sí era americana. Cuando yo me empecé a graduar, empezó a crecer más la comunidad hispana,
pero durante ese tiempo muchos de mis compañeros apoyaban a los republicanos y apoyaban a Trump. Y lo que yo había escuchado de las noticias era que él decía cosas muy negativas de los hispanos y de nuestra comunidad. Entonces yo empecé a tener esas conversaciones con mis compañeros, de decir, pero ¿por qué es que tú apoyas a tal candidato si está diciendo estas cosas de mí? Y dicen, pero eso no te tiene que importar porque tú tienes papeles. Y le digo, pero él no está hablando de tan solo eso, está hablando de la comunidad hispana. Entonces, cuando pasa mucho de la política, es la excusa que mucha gente me decía de que, pero yo no estoy hablando de ti porque tú y tu familia tienen papeles, yo estoy hablando de los que no. Y yo les decía, mi papá no tuvo papeles cuando él primero entró a los Estados Unidos. Estás diciendo que él también es un criminal, que él también es esto, que él también es el otro. Entonces yo pienso que en ese tiempo fue cuando empecé a tener esas pláticas, empecé a tener esas conversaciones de la política inmigrante, de la política estadounidense, de qué realmente es esa idea y esa discriminación y esa ignorancia contra la comunidad hispana. Y allí fue cuando me di cuenta realmente más que significaba que el estado de Alabama apoyaba al Partido Republicano. Y allí pude tener estas pláticas con muchos de los compañeros. Yo me daba cuenta que mucha de lo que ellos pensaban era lo que pensaban sus papás, porque yo les hacía preguntas que ellos no me podían contestar. Yo les hacía preguntas que ellos ah, no sabían por qué pensaban de la manera que ellos pensaban, más que me dijo mi papá o me dijo mi mamá o me dijo mi abuelo, o me dijo esto. Y eso también me di cuenta que es lo que pasa en muchos estados similares a Alabama, donde la gente no es que no es educada, pero pasa esas ideas a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones no pelean contra esas ideas, Y de nomás manera las aceptan. irracional van repitiendo estas conductas como una costumbre, pero sin reflexionar que eso está afectando la valoración de otros seres humanos. Claro, entonces, y es lo que muchos de los compañeros con los cuales yo me gradué no continuaron su educación, no continuaron ir al colegio. Y yo pienso que en el colegio y en la universidad es cuando uno empieza a tener esas preguntas difíciles de decir, pero ¿por qué pienso de esta manera? ¿Por qué si yo estoy leyendo algo que me está haciendo el contrario? Y explorar eso un poco más. Entonces, allí también, en esos años fue cuando yo me di cuenta que sí, reflejaban de esas mismas ideas que tenían los abuelos y los tatarabuelos. Entonces, y seguía y seguía y seguía, y los tatarabuelos son los que tenían slaves, los que tenían las plantaciones, los que tenían, am, a- bueno, los tenían los Los slaves esclavos en africanos, los esclavos, que sí. el sur de los Estados Unidos era un estado, eran territorios esclavistas. Sí, entonces es donde también uno tiene, yo me quedaba, pero ¿dónde se corta eso? Son ideas que se pasan tras las generaciones. Entonces, en esos tiempos, como ya estaba a punto de graduarme, yo decía, pues tengo que escoger algo, tengo que tratar de buscar una carrera. Y yo, de ir luego a la Universidad de Alabama, fui a un colegio comunitario y en ese mismo colegio fue donde yo exploré todos los temas, exploré ciencias políticas, psicología, derechos, artes y ciencias y todo, y me enamoré de la ciencia política. Entonces me enamoré de aprender más de la historia estadounidense, de saber por qué están la política como está la política, no tan solo en los Estados Unidos, pero también en el estado de Alabama. Y de allí dije, bueno, pues, ¿qué puedo hacer con esta diploma? Porque sí, es algo muy específico. Y Sí, allí muy, también un fue. conocimiento muy especializado. Sí, y no es algo que se puede poner en varios diferentes
trabajos. Entonces ahí fue donde yo también empecé a explorar un poco de inmigración y de cómo yo llegué a los Estados Unidos y que cómo mi papá llegó a los Estados Unidos y cuáles, por qué no pueden regresar familiares a México, a Honduras, a Guatemala, a visitar a sus parientes, por qué están estas cosas pasando. Y durante este tiempo también fue donde pasaron muchas leyes en la frontera, que paró mucha de la inmigración, porque paró mucho, que puso aún más obstáculos para que inmigrantes pudieran entrar a los Estados Unidos. Durante este tiempo también el estado de Alabama trató de implementar una ley que permitiría que un policía parara a un auto, a una persona, y si ellos pensaban que aparentaban Sí, ser algo totalmente indocumentados. absurdo, ¿verdad? Sí, sí, que si ellos pensaban que estaban indocumentados, que los automáticamente los pudieran llevar a un centro de detención, que los pudieran llevar a la cárcel y llamarle a ICE, a Border Patrol. um, y muchos que estaban en Alabama en ese tiempo, sí, no tenían papeles. Entonces sí hubo un miedo extremo, donde nosotros vivíamos, donde muchos conocidos de mis papás, muchas familias vendieron sus casas, vendieron sus terrenos, vendieron propiedades, carros por ese miedo extremo, y muchos hicieron el intento de huir a otros estados. Muchos se trataron de ir a Texas, a California, donde tenían conocidos. Muchos se sintieron tan débiles, que no tenían poder Acosados, para ¿verdad? tan acosados que decidieron regresarse a su país natal porque pensaban que de una manera o de otra iban a regresar. Y mucha gente vendió sus casas, sus propiedades por muy, muy barato. Am, fue un robo para muchos de ellos. Y mucha gente sí se aprovechó, mucha gente se aprovechó y robó básicamente porque estaba vendiendo cosas y que tenían mucho valor por nada, por ese estrés, esa ansiedad de no saber si el próximo día los iban a detener y tratar de deportar. Am, entonces, todo eso pasó durante ese tiempo y como que se culminó con ese mismo coraje que yo ya tenía, con ese mismo coraje que yo tenía desde chiquita de que de la discriminación y de la angustia y de todo lo que yo tenía. Entonces, cuando yo me empecé a enamorar de ciencias políticas, como que tenía eso en la parte de atrás de mi mente de decir, yo quiero pelear por esta gente, yo quiero ser una voz para la gente y mi comunidad hispana de donde yo soy y en otras partes de la nación. Yo empecé a investigar un poco más las leyes inmigratorias. Yo empecé a investigar más que nada la historia mexicana en Latinoamérica. Cuando yo empecé a la Universidad de Alabama, lo que también me atrayó muchas ciencias políticas es que me permitió estudiar varias cosas. Me abrió me dio la oportunidad de no tan solo estudiar la política estadounidense, pero estudié la política latinoamericana, la estudié la africana, del Medio Oeste. Tomé clases que me podían enseñar un poco más de cómo se desarrolló, no tan solo donde yo soy y de donde yo nací, pero también de todo el mundo. Entonces, cuando empecé a explorar todo eso, fue cuando yo como que tomé esa decisión de decir, quiero hacer algo para ayudar a la comunidad hispana más que nada, pero para hacer algo, hacer algo. No sé, nomás tenía una ansiedad, tenía un anhelo de hacer algo para que ese mismo temor que yo veía en Alabama, que esa misma discriminación que yo veía, hacer algo para que se aliviara un poco, para que
vuelva a sufrir o que no vuelvan a tener ese mismo temor que yo había visto toda mi vida. Entonces, cuando yo me gradué de la Universidad de Alabama, tenía eso en mente de que quiero estudiar leyes, pero no tan solo leyes y derechos, sino también inmigración. Quiero estudiar de mi comunidad, quiero estudiar la historia, la política, quiero estudiar la mezcla estadounidense-mexicana, pero también la mezcla estadounidense-latinoamérica, americana. Y cuando empecé a aplicar a diferentes escuelas de leyes, a escuelas de derechos, una de las maestras que conocí en el colegio comunitario, ella siempre me apoyó mucho y ella hasta la fecha me sigue echando muchos ánimos. Ella es de San Antonio, entonces ella estudió historia en la Universidad de Santa María. Saint Mary's, y cuando yo estaba aplicando a las universidades, me sugirió a Saint Mary's como un ejemplo, y apliqué y gracias a Dios recibí una beca. Entonces, esa fue una de las razones por la cual me vine para acá, pero más que nada también por la clínica que tiene Saint Mary's en la escuela. Tienen la clínica de inmigración y que yo quería estudiar. Y en Alabama hay 3 escuelas de derechos, pero ninguno de esas escuelas tienen el currículo que yo buscaba. Entonces, yo sabía que necesitaba salirme del estado. No quería, yo quería, porque es donde yo crecí, y como que le tengo mucho cariño a ese estado y tiene Sí, mucha pero potencia para hacer. tenías que romper el cascarón y buscar en otra parte lo que tú estabas buscando, que en cierta manera es lo mismo que hicieron tus papás, salir para buscarles a ustedes una mejor vida. Tú saliste también para eh, lograr una mejor vida y me parece que San Mary's se debe sentir orgullosa la escuela de tener una persona de tu calidad. ¿Cómo has encontrado la escuela? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la clínica? ¿Y cuéntame de tu vida en la escuela de Derecho? Sí, cuando yo primero llegué a San Antonio, me enamoré. Desde un principio se me hizo una ciudad muy bonita. La ventaja que tiene la ciudad de San Antonio es que es ciudad grande, de largo, no de alto. Entonces se siente como una ciudad chiquita porque no hay tanto, bueno, para mí no me ha tocado todavía tanto tráfico, no sé, hacia ciertas horas o he tenido suerte de que todavía no me toque mucho, pero no hay tantos edificios tan altos, entonces no, como que no intimida de la misma manera que una ciudad mucho más grande lo Sí, haría. no es Nueva Am, York, ni Chicago, ni Los Ángeles. no, no, sí está como que sí se ven las estrellas y por esa parte me encanta. Pero sí, la comunidad hispana es lo que aquí sí me llama mucho la atención y me encanta de lo que tan unido está con esa cultura. Entonces, como aquí celebran fiesta, son como 2 semanas donde toda la ciudad hace una fiesta y es en grande y hay tortillas por doquiera. Nunca en mi vida había entrado a un H-E-B hasta que llegué a San Antonio y esa tienda es increíble de que tienen guacamole y tortillas y puedo encontrar muchas cosas que mi mamá nunca pudo encontrar en Alabama o que nos costó buscar en Alabama o que teníamos que ir a una tienda específica hispana o mexicana para poder encontrar y aquí se encuentran en cualquier tienda en un rincón. Entonces, por esa Dicen parte, que Dicen que San Antonio es la ciudad más mexicana que hay en los Estados Unidos. sí, y es muy cierto, y como que yo no tenía esa idea, yo no sabía tanto, yo pensaba que porque es Texas, yo dije es Texas, entonces iba a ser más hispano. Pero no tenía idea de qué tan extremo o qué tan nivel es. Y aquí, que puedo encontrar comida mexicana
es un poco más auténtica de la que yo conozco en Alabama, sí es algo muy, me siento como que ah, más en casa aquí en San Antonio. La escuela sí es mucho más difícil, la escuela de leyes aquí es algo que, ah, no sé si hubiera podido estar preparada para el nivel del trabajo y de lo que exige. Para mí, yo pienso que se me hace un poco más difícil, más que nada porque sí estoy aquí sola. Mis papás y mis hermanos, todos se quedaron en Alabama. Entonces, sí, es un nuevo nivel para mí de no tan solo aprender académicamente, pero también aprender más de mí, de cómo cuidar tan solo a mí y hacer cosas yo sola, porque cuando estaba con mis papás, yo cocinaba, pero cocinaba para 5 personas siempre, o hacía esto, pero era siempre para mis papás, o para mis hermanos, o esto y el otro. Y de repente digo, pues, ¿cómo hago una comida para una persona? Y termino haciendo de más y no sé qué hacer con tanta comida. Entonces, sí es algo muy muy diferente y un nivel de aprendizaje muy distinto. Pero también me siento más cómoda en la misma universidad. Siento que me puedo expresar de una manera que no me había podido expresar antes. Me siento que no tengo ese mismo miedo ni temor de decir: "No me van a aceptar o no voy a poder hacer esto por mi apellido", porque sí hubo tiempos en Alabama donde yo me sentía calificada para hacer algo y me rechazaban, pero no me daban una razón por qué, y tenía ese pensamiento de que es por mi apellido, porque mi apellido no lo pueden pronunciar, porque, o por qué. Entonces, Porque no aquí lo sí me siento quieren pronunciar, porque no está tan difícil. exacto. Exacto. Entonces, aquí fue la primera vez que un maestro podía pronunciar mi apellido correcto. Entonces, sí, cositas chiquitas que sí me dan un poco más de alegría. Pero yo pienso también de cierta parte, Diosito nos pone en el camino donde tenemos que llegar y donde tenemos que estar, y Él supo por qué camino tuve que llegar y aquí llegué, y gracias a Dios estoy aquí. Y le estamos echando mucho empeño y mucho esfuerzo, y primeramente Él, todo salga bien en el próximo año y medio. Pero Cuéntame, sí, ¿quién es Barajas y quién es Salcido? ¿Quién es tu papá, Barajas o Salcido? mi papá es Barajas y mi mamá es Salcido. O sea, tú usas el nombre total como si hubieras permanecido en México. Sí, Pero me estabas sí. diciendo algo y yo te interrumpí. Me estabas platicando Am, de tu experiencia con los maestros y todo esto, y con las compañeras y sí, todo esto. sí, aquí como que sí pude encontrar una comunidad un poco más cariñosa. Y aquí mínimo sí sé que no, si no les caigo bien es porque yo no les caigo bien, no por mi color de piel o porque no hablo español, porque hablo español o mi apellido, nada de eso. Y como que algo que sí me sorprendió un poquito es que aquí la gente, no todos hablan español. Y yo pensaba que la mayoría, o más que la mayoría, sí hablaría más español. Entonces, aún así estoy como de que yo sé que eres hispano, pero no sé si te puedo hablar en español o no. Am, pero a pesar de eso, sí, acá en San Antonio pude ver y pude encontrar una comunidad un poco más cariñosa que la que yo dejé en Alabama. Oye, y acá en San Antonio, cuando tú cocinas, nadie abre las ventanas ni te cierran las puertas, más bien te van y te piden que si les compartes. Sí, sí, más bien, cuando les digo a la gente que yo me hago mi propia comida, me dicen: "¿Es en serio?". Y les digo: "Sí", les digo: "Yo hasta me hago mis tortillas", y me dicen: "No nos puedes hacer".
Porque sí, es algo que ni yo me había dado cuenta, pero que muchos también de estas nuevas generaciones no mantienen ciertas tradiciones. Y otra cosa que le tengo que agradecer a mi mamá una y mil veces, de la persona que yo soy hoy en día, pero también por todo lo que ha hecho por mí, porque si no, aquí estaría muriéndome del hambre sin poder hacer mis propias cosas, o puro comer fuera, o pura sopa Maruchan. Entonces, gracias a ella, y ella hizo un excelente trabajo con nosotros, conmigo y con mis hermanos, de darnos, ah, todos los útiles y todo una fundación muy fuerte para que nosotros pudiéramos, echarle muchas ganas a nuestra vida y empezar a pelear por todo y echarle muchas ganas, porque ya tenemos el conocimiento de cómo salir adelante gracias a ella. Sí, con franqueza yo creo que ese orgullo de tu propia identidad y esa seguridad en quién eres tú por ser tú misma y ese orgullo de tu familia y tu cultura es una fortaleza que te va a acompañar toda la vida. Y tú ya vas a más de la mitad del camino de tus estudios de abogacía. ¿Y qué has pensado en tu futuro? ¿Qué te gustaría ejercer o cómo te gustaría desarrollar tu experiencia profesional? Y quizá podríamos pensar hasta en dónde, porque yo creo que tú eres una persona que puede elegir. Gracias. Am, sí, hasta ahorita me ha encantado estudiar, la práctica de ley internacional y de ley inmigratoria en los Estados Unidos. Tuve mucha suerte de poder ser parte de la clínica el semestre pasado, entonces allí pude aprender un poco más de cómo funciona esa ley en los Estados Unidos y cómo funciona el dinámico político, porque la ley migratoria en los Estados Unidos cambia con cada administración, con cada nuevo presidente. Entonces, tomé la clínica donde nos dan clientes y nos dan casos donde nosotros podemos trabajar, y al mismo tiempo estaba tomando la clase de inmigración. Y esa es una nomás clase donde la maestra nos explicó un poco más en detalle de cómo funciona más explícito la ley y cómo llegó a donde está. Entonces, tomando esas dos clases al mismo tiempo, creo que el semestre pasado fue uno de mis semestres favoritos en la universidad, porque pude aprender en gran detalle de lo que me llama la atención, y allí también pude saber qué es lo que yo quiero hacer y cómo lo puedo hacer. Am, También tuve la oportunidad de trabajar con, el Buffet Barajas y Quintana por un año, y con ellos pude aprender más en detalle cómo es trabajar en la ley inmigratoria como abogada. Entonces allí tuve mucho más clientes, tuve mucho más casos y pude conocer a la gente realmente, y pude hacer entrevistas con ellos, llenar sus formas para poder entregárselas a USCIS. Pude escribir muchos de los documentos de que peleé por sus derechos, y que podía, ah, podía ver qué es lo que sería mi vida como una abogada de inmigración, y me encantó todo el tiempo que estuve allí. Me encantó, mucho, y poder ver realmente ese trabajo y ese empeño. Los dos abogados con los cuales trabajaba, me tocó verlos en corte y me tocó verlos enfrente del juez de inmigración, y pude ver también ellos mismos el empeño y el cariño y el respeto que ellos tenían con los clientes, para que yo viera también cómo yo puedo hacer eso en un futuro. ¿Y Texas o Alabama o dónde te llevará la vida?
No sé. Por el momento, yo pienso quedarme en Texas. En San Antonio no estoy muy segura. Todo depende del trabajo que pueda conseguir ya como graduada abogada, primeramente Dios, tomando ese examen. Am, me gustaría quedarme en San Antonio, me gustaría quedarme en Texas. Aquí encontrado una comunidad que yo quiero mucho y aprecio mucho. Y más que nada, aquí hay la experiencia que yo puedo usar para mejorar no tan solo mi práctica, pero todo lo que yo sé de inmigración, todo en mi entendimiento. Entonces, aquí en San Antonio hay una corte de inmigración, hay un centro de detención como a 2 horas, entonces queda en un lugar donde es adecuado para alguien que quiere estudiar inmigración, porque aquí están las cortes, y aquí hay muchos bufetes, aquí hay muchos abogados, y la comunidad de abogados en San Antonio, lo que yo me he dado cuenta es que es muy chiquita, pero todos les gusta ayudarse a unos a otros. Entonces, tan solo estando en la universidad, ya he conocido a muchos abogados que ellos me dicen, para lo que necesites, llámame, podemos hacer una cita, podemos ir a agarrar café, podemos hacer muchas cosas he encontrado a muchos abogados, hasta jueces, que les llamó la atención también mi historia de siendo de Alabama y todo eso. De esfuerzo y de triunfo, debo decir. Gracias. Entonces, sí me gusta mucho esta ciudad aquí y yo pienso que aquí estaría bien para poder yo seguir am, haciendo mi fundación y seguir aprendiendo todo lo necesario para yo poder ser la mejor abogada, porque una de las cosas que me detiene de regresar a Alabama luego es que no hay una corte de inmigración en el estado de Alabama. La corte de inmigración más cercana está en el estado de Georgia, en Atlanta, y por eso mismo toman casos de los 2 estados. Entonces, no sé si Tennessee o si Mississippi tengan una corte, pero si no, entonces muchos de esos casos se van a ir a tan solo una corte. Entonces, es algo muy denso y muy difícil, de luchar para ver no tan solo cuántos casos ha de ver, pero también si la idea de una persona común y corriente es tan ignorante o discriminatoria, me puedo imaginar más o menos las ideas que tienen los jueces de inmigración. Puede ser que sean similares o sea algo muy difícil. Am, entonces, para no hacer una injusticia para mis clientes en Alabama, me gustaría tener más experiencia antes de yo creer que puedo ir al estado de Alabama y ganar todos los casos. Entonces me gustaría poder tener una práctica sólida o una ya ex experiencia más que nada, de yo poder decir con cierta edad qué son los casos en Alabama y cómo yo les puedo ayudar para no dar promesas falsas ni decir cosas que no son, más que nada. Ángela, te quiero contar una historia y te quiero hacer una pregunta que te ruego que me la respondas con toda franqueza. Hace muchos años, un amigo mío que había nacido que nació en Remolinos, Coahuila, un pueblito o un ranchito que ni siquiera viene en el mapa. Si tú agarras Google Maps y pones Remolinos, Coahuila, no aparece. Y se fueron a vivir a Texas porque su papá trabajaba en ranchos en el West Texas y trabajaba, pero una familia muy unida y muy dedicada. Al final él eh, siguió trabajando, se hizo contador público, entró a trabajar en un banco, llegó a ser presidente de un banco y éramos muy amigos.
Y un día me dijo, Carlos, ¿tú qué piensas? ¿Yo me debería haber quedado en México o estuvo bien que me hubiera venido a los Estados Unidos? Y le dije, mira, con toda franqueza, creo que lo mejor que hizo tu familia fue traerte a los Estados Unidos, porque en México se les niegan oportunidades a la gente. Y mientras que tú en Estados Unidos has llegado a ser presidente de un banco, en México seguirías siendo un ranchero chiquito de Remolinos, Coahuila. ¿Tú te has puesto a pensar en cómo hubiera sido tu vida si te hubieras quedado en México? ¿Y tú crees que hubieras tenido las mismas oportunidades que has tenido hasta ahorita cuando me estás platicando que tus papás, siendo gente tan buena y de tanta calidad, no tuvo esas oportunidades que tú has tenido? Sí, yo, bueno, por una parte, por mucho tiempo cuando estaba chiquita sí tenía ese pensamiento de que nos hubiéramos quedado en México, nos hubiéramos quedado allá, pero yo pienso que esas ideas venían más que nada de no tener familia ni tener cercanos, de donde nosotros estábamos, porque cuando veíamos a México, de repente iba de nomás tener a mis papás y a mis hermanos a tener 8 tíos y tías y todos sus hijos y tener una abuela y tener esta familia y esta unión que yo nunca tenía cuando estaba más chiquita. Y es muy... es una parte muy grande de nuestra cultura como mexicanos tener esa conexión con nuestra familia. Somos gente que es muy familiar, que quiere y reconoce mucho esa unión familiar. Am, entonces, por esa parte, tenía esa idea de decir, yo quiero estar en México, yo no quiero estar aquí. Yo quiero a mi abuelita, yo quiero a mis tíos, yo quiero a mis primos, yo no quiero estar sola, yo no quiero estar aquí. Y es algo que nuevamente tengo que aplaudirle mucho a mi mamá, porque yo sé que esos pensamientos los tenía ella todos los días y ella nunca nos dejó ver esa parte de ese anhelo a México por su familia, porque nos permitió a mí, a mis hermanos, decir, puede ser que no tengamos nuestra familia aquí, pero vamos a seguir adelante y vamos a echarle ganas con lo que tenemos. Entonces, no pienso que en México hubiera tenido las mismas oportunidades que tengo aquí en los Estados Unidos y estoy eternamente agradecida con mis padres por los sacrificios que tomaron para poder traerme aquí. Yo sé que mi mamá, su deseo de que nosotros estudiáramos no se hubiera bajado ni hubiera cambiado si nos hubiéramos quedado en México. Yo pienso que hubiera hecho todo lo posible para que nosotros termináramos una carrera, pero terminando una carrera no significa que tendríamos las mismas oportunidades de ejercer cierta carrera. Entonces, yo tengo unos primos, mi hermano y yo somos de unos de los mayores primos. Los más chiquitos, ellos sí están estudiando, ahorita están en la universidad o están en bachilleres, están estudiando y ellos tienen un poco más de oportunidad porque ellos también, sus papás han guardado dinero o sus papás, igual que los míos, no tuvieron la oportunidad de seguir estudiando, entonces quieren que sus hijos continúen el estudio, pero el trabajo es muy distinto y muchos de ellos están trabajando al mismo tiempo que estudian, pero es algo muy distinto a como yo trabajo y estudio. Para mí, yo no tengo que ir al campo a estar trabajando en el sol, yo no tengo que estar ahorrando del mismo nivel que ellos les toca ahorrar para poder am, estudiar el mismo nivel que yo. Entonces, yo también desde los 16 años he tenido un trabajo. Desde antes de que me graduara de bachilleres yo he trabajado, pero aquí en los Estados Unidos hay muchas leyes que defienden y apoyan a los estudiantes. Yo los entre semana no podía trabajar más de las 9:55 porque era una alumna, no tenía que yo terminar mi trabajo antes de las 10.
Aquí, si yo tengo un examen, les puedo decir al trabajo que no puedo trabajar cierto día y yo estaría bien económicamente. Entonces, son niveles muy distintos y yo lo reconozco. Y también reconozco que cuando yo termine mi carrera, cuando yo reciba mi título, primeramente Dios, puedo encontrar un trabajo y ejercer de lo que yo he estado estudiando. Y yo puedo, y si yo no quiero, es una decisión que yo puedo tomar, al contrario de no encontrar o no poder, o que nadie me dé la oportunidad de trabajar en lo que yo estoy ejerciendo. Tengo una tía de las tías más chicas, de mi mamá. Ella estudió licenciatura en derechos también. No sé exactamente en qué fue su licenciatura, pero ella no tuvo esa oportunidad de ejercer su estudio. Entonces, por un tiempo trabajó en el municipal de nuestro pueblito, pero no pudo encontrar un trabajo que le permitiría ejercer lo que ella estaba, por lo que ella estudió. Entonces, sí, por uno es un pueblito chiquito, entonces me requeriría, aún así mudarme y salirme de Santiago, Tangamandapio, pero sí estoy muy agradecida de donde yo estoy y todo lo que yo he tenido la oportunidad de hacer. Ahorita mi hermano es un enfermero en un hospital en Birmingham y él tiene su propia casa, tiene a sus perros y él puede trabajar y él está bien. Y en México, si nos hubiéramos quedado, no sé dónde estaría él, no sé si él hubiera podido estudiar esa enfermería, esa carrera, no sé si él hubiera podido ya tener su propia casa a los 24, 25 años de edad. Entonces, sí es algo que yo desde chiquita tuve esa oportunidad de distinguir las oportunidades que yo tengo a las oportunidades que tienen otros alumnos, estudiantes, más que nada mis primos en México, porque cuando íbamos a visitarlos nos comparaba, o sea, me podía comparar con ellos un poco, decir, aquí he recibido becas, aquí el gobierno nos ayuda, yo estudié en la Universidad de Alabama y es algo que tan solo en el mismo estado es un gran logro, así que no me imagino qué sería en comparación en México. Entonces sí son cosas de que a veces me levanto y digo, wow, o sea, tuve la oportunidad de hacer estas cosas y todo fue porque una tarde mi papá vio a mi mamá y se le hizo guapa y empezaron a platicar y se enamoraron y de allí él decidió llegar a Alabama y ahí nos quedamos. Entonces, sí, Diosito pone las cosas donde tienen que estar, pero sí, hay muchas cosas en mi vida que me doy cuenta que si fuera cualquier otra cosa, no tuviera estas mismas oportunidades. Entonces, a veces sí las cosas son muy difíciles y a veces sí me quedo de que qué es mi vida o qué es lo que está pasando, pero al final, si yo me siento y pienso y digo, wow, tengo más que suficiente, tengo muchas cosas, tengo muchas oportunidades y donde yo estoy en mi vida no pudiera haber estado si las cosas no pasarían justo como pasaron para que yo pudiera llegar a seguir luchando. Entonces, creo que en cierta parte eso también es lo que me motiva para luchar y escoger una carrera como la que yo estoy escogiendo para ayudar a los demás, para decir, yo pude, ustedes también lo pueden hacer, de decir, am, de cuando veo a una mamá inmigrante que tiene a su niña chiquita, para que ellos puedan ver que yo también me vine de chiquita y yo estoy siendo, primeramente Dios, en un año y medio voy a ser abogada, de decir que no nos dejemos definir por los demás, sino por lo que uno quiere hacer y hacerlo y que
como dicen en inglés, the stars are the limit, o sea, todo se puede lograr y es lo que yo quiero más que nada darles un poco de inspiración o de decir, aquí estuvo mi techo, ustedes sigan, sigan más Qué, adelante. qué, qué bonita idea esta que tú planteas de que no debemos dejarnos definir por los demás, sino que debemos definirnos por lo que somos y por nuestras posibilidades. Y qué bonito pensar que el sueño es el límite. La verdad es que si te admiraba al comenzar este programa, al estar por concluirlo, te admiro más a ti y admiro el heroísmo de tus papás. No cabe duda que gente como tus padres y gente como tú son los que hacen la diferencia en este mundo y los que hacen que este mundo sea un mundo mejor. Y aunque estamos platicando muy padre, lo cierto es que el tiempo corre y nos vemos en la necesidad de concluir el programa. Pero antes de cerrar, a mí me gustaría invitarte para que tú dejes un mensaje contundente y firme para el público que nos hace el favor de escucharnos, aunque ya has dicho bastantes cosas muy sólidas. Perdón, un mensaje final. Por favor. Sí, bueno, pues como, bueno, para mí como es mi historia y mi mamá nos dice que seamos siempre humildes, am, no se me hace que sea tan inspiradora, pero si alguien puede escuchar de lo que yo he pasado o darse cuenta que a veces el límite que nosotros mismos pensamos, que uno nunca podrá lograr o que es algo que uno nunca se imaginaría. Es importante tomar un día a la vez, pero también decir, yo lo voy a lograr porque yo lo voy a lograr y no hay peros y no hay nada que la gente me pueda decir que me va a impedir eso. Cuando yo fui aceptada al colegio comunitario, estuve muy feliz y tuve mucha esperanza y fui con alguien que yo quiero mucho y les dije muy emocionalmente que fui aceptada y esa persona no pienso que tuvo mal propósito, pero me dijo, ¿y esto qué? No es la Universidad de Alabama, como tratando de decir, no es nada. Y 3 años después me estaba graduando de la Universidad de Alabama. Entonces, a veces uno tiene que tomar esos logros chiquitos con el mismo amor que los logros grandes y decir, esto nomás es temporal, esto es lo que yo necesito hacer para poder llegar a la próxima parte, a la próxima etapa, al próximo nivel. Decir, a veces nomás tomarse uno en cuenta y darse uno cuenta qué es lo que me motiva, qué es lo que me llama la atención, por qué lo estoy haciendo en esos tiempos difíciles y seguir adelante y seguir adelante. Y lo que yo siempre digo es hacerlo lo más positivo, con una sonrisa, porque no vale la pena hacer nada triste, ni enojado, ni agüitado. Así que con esa con ese optimismo, esa positividad, seguirle echando muchas ganas, porque el único obstáculo en la vida de cada quien es su propia persona y su propio miedo y de esa propia ansiedad. Entonces, si uno puede darse cuenta de que lo que digan los demás no importa y esos límites no importan, podemos llegar hasta donde uno quiera y hasta más lejos, porque yo nunca me hubiera imaginado
estando en el colegio comunitario, estar en la Universidad de Alabama. Estar en la Universidad de Alabama nunca me hubiera imaginado yo estar aquí en la escuela de leyes, y ahorita hay muchas cosas que no me puedo imaginar, entonces solo Dios sabe dónde estaré en los próximos 10 años y a seguirle adelante. Pues parece que esta mariposa monarca michoacana va a volar muy alto y muy lejos. Quiero Gracias. agradecerte la fineza que has tenido conmigo al ser tan generosa y abierta al compartirnos tu historia, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que puedan resultar de su mayor interés. Así es que sin más por el momento, tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Ángela. Gracias a usted.